Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Como saben, es un evento de TLC Magazine México. Me da mucho gusto encontrarlos por aquí, saludarlos, hacer un trueque. Gracias por darnos su tiempo y a cambio nosotros les daremos conocimientos, experiencias y mucho más con un toque humano. Como siempre nos da mucho gusto tenerlos por aquí. Saludo con mucho cariño al doctor Máximo Carvajal, ¿no? Que se encuentra aquí, que siempre nos acompaña. Al Vista Carballido, también que anda por aquí. Buenas tardes, Vista. Mucho gusto en saludarlos a todos los que se conectan de diferentes partes de Ciudad Obregón, Sonora. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial que me da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy. Balam Lamoglia, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a hacer un trueque. Bien, Daniela, con el gusto de saludarte y buenas tardes a todos. Me da mucho gusto, en especial, a ver a mi queridísimo maestro. Eh, Soy su fan, el doctor Máximo Carvajal. Mucho gusto, querido doctor. Gracias, gracias, Balán. Y yo también creo que también soy tu fan, porque No, me hombre, da por favor, doctor. mucho orgullo ver lo que sabes en la materia de comercio exterior y lo alto que has subido con tu esfuerzo, con tu capacidad, con tu perseverancia y estudio. De veras, me Usted nos siento puso la vara alta, doctor. Usted nos puso la vara alta. Me ¿Eh? siento muy orgulloso de ver todos tus triunfos y tus progresos. Gracias. Gracias, querido doctor. Pues bueno, a todos los que se vayan conectando, muchas gracias, Daniela. Perdón que entré casi safe barriéndome en home. Este, pero bueno, aquí estamos. El tema que quiero participarles el día de hoy se lleva un poco más a la práctica y voy a tratar de hacer un concentrado ahí de la información. No sé si hay algún preámbulo antes, Dani. Pues me gustaría rápidamente presentar un resumen de tu semblanza, si me lo permites. Gracias. Rápidamente lo voy a hacer porque la verdad es una semblanza muy larga, así que traté de hacer un resumen. Pero bueno, el doctor Balam Lamoglia es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, cursado en la ciudad universitaria. Cuenta además con estudios de posgrado en impuestos por la Universidad Libre de Derecho, posgrado en impuestos del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Obtuvo el diploma del curso International Taxation impartido por la Universidad de Harvard con el ITAM y con maestrías en Derecho Administrativo y Fiscal, Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior y Derecho de Amparo y Derechos Fundamentales, todos ellos obtenidos con mención honorífica. Cuenta con especialidad de Comercio Exterior en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y en la enseñanza del Derecho de la Barra Nacional de Abogados, ambos grados obtenidos con mención honorífica. Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, doctor en Derecho Aduanero por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, ambos grados obtenidos con mención honorífica, y candidato a doctor de Derecho por la Universidad de Salamanca de España. Además, fue asesor de Comercio Exterior y Aduanas por el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del presidente del Servicio de Administración Tributaria, destacando su participación en la coordinación y elaboración de reformas a la legislación aduanera y de comercio exterior. Y bueno, pues también ha sido autor de diversos libros, como es Derecho Procesal Fiscal y Aduanero, editado por los editores Novum, Valoración Aduanera, por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, Litigio Aduanero, por mencionar algunos, y también cuenta con diversas publicaciones por el periódico El Economista, así como revistas especializadas en materia fiscal y de comercio exterior. Discúlpame que hice un resumen, si no me No, pasaría hombre, la por mitad favor. del No, no, programa, no, no. ¿Para qué, pero la verdad es que para qué tienes los una semblanza aburrimos? admirable. ¿Para qué los aburrimos, mi querida Daniela? Pues bueno. Pues Gracias. bienvenido. Me voy a arrancar por el tema, por el tiempo, esperando de todo corazón que esto les sirva y tratar de darles una pequeña introducción. Muchísimas gracias. Cuando en los años del 96 se publica, 95, 96, se publica la nueva ley aduanera, obviamente venía con toda la dinámica del tema del GATT, con todos estos cambios importantes que venían o que surgían, pero inmediatamente se dieron cuenta de que había un tema que había quedado un poco en el tintero, que si bien había un capítulo diseñado o determinado o denominado la base gravable, lo cierto es que no existía una dinámica, un protocolo para tratar de fiscalizar, atacar y sobre todo tratar de cuestionar a aquellos importadores cuyos valores de sus mercancías fueran
pusieran en una duda razonable ante la autoridad aduanera. Esta situación ya venía contemplada o ya viene contemplada en el acuerdo de valor. El acuerdo de valor en el artículo 17 permite a las autoridades aduaneras dudar del valor de la mercancía y a partir de ese momento iniciar una serie de cuestionamientos, de acercamientos con el importador para que trate de explicar realmente si el valor en aduana que está declarando es cierto y obviamente no hay un tema involucrado con una cuestión de fraude comercial. Pero esta situación no se recogió en la ley aduanera, es decir, la ley aduanera no tenía en aquel momento un aparato, preceptos legales que le permitieran atacar frontalmente. No fue hasta una reforma en 1999 que se logra añadir dos fracciones al artículo 151 de la ley, que justo habla del embargo precautorio de bienes. Y a partir de ahí, en la fracción séptima, se crea justo un mecanismo para intentar combatir el tema de la subvaluación. Y este fue como el primer esbozo que se dio dentro de la administración pública, ya con un basamento legal, para poder ir atacando esta cuestión. Sin embargo, empezaron a haber reformas o a haber cuestiones que iban de la mano para tratar de encarar frontalmente aquellas operaciones con problemas de valoración o con problemas de subvaloración o subfacturación, como también se conoce. Esta situación, esta situación fue caminando en el tiempo, desde mi punto de vista, de manera muy lenta, y se logró incluso en el reglamento de la ley aduanera adicionar algunos documentos o algunas cosas que los importadores tendrían que demostrar para que cuando menos la autoridad aduanera estuviera tranquila y se fuera factible que le pudiera proporcionar ciertos elementos o ciertos datos. Traigo una presentación de una sola hojita. Daniela, no sé si me pueden ayudar a compartirla o ponerla. Es una sola lámina, pero la quiero poner porque deliberadamente está invertido uno de los elementos con el que quiero empezar a compartir con ustedes. Pero lo cierto es que dentro del propio SAT y dentro de la Administración General de Aduanas empezó ya a surgir un área de oportunidad, digámoslo así, un área también de fiscalización importante, que empezó a rendir ciertos réditos porque las autoridades cada vez que determinaban un procedimiento administrativo en materia aduanera relativo al valor, el resultado es que los importadores se allanaban a la infracción, es decir, muy pocas empresas realmente defendían o trataban de aportar mayores elementos al tema del valor. Conforme fue pasando el tiempo, se fueron dando cuenta que era muy común ya este tipo de confabulación entre los proveedores y los propios importadores, siendo en algunos casos que se detectaron que los propios importadores constituían empresas en el extranjero, en cualquier lugar, siempre que fuera en el extranjero, para que fueran estas empresas de su propiedad, siempre que no aparecieran ellos digamos que en las escrituras o un tema así de como socios o accionistas, de tal manera que había un blindaje casi perfecto para el tema de la operación de comercio exterior, porque cuando las autoridades preguntaban al que había vendido, pues este proveedor realmente daba un sí o daba un está bien a la información. Si me ayudas es nada más la que sigue. Gracias, muy amable. Entonces, lo que pretendo con esta conversación que me gustaría que tuviéramos es que si bien es cierto, la autoridad ha estado empecinada en los últimos años a fiscalizar el valor en aduana de las mercancías, también lo es que ha empezado a solicitar documentos
y cierto tipo de actos jurídicos o de situaciones que están alrededor de la compraventa de las mercancías, que no está completamente regulado y que como no está completamente regulado, pues vale la pena que lo tengamos presente, porque hoy en día estos puntos que vamos a ver, sobre todo los primeros 5, lo que vamos a ver es lo que normalmente una autoridad fiscal y aduanera está solicitando al menos para que una empresa pueda pasar el test de valor o tratar de aportar elementos. Lo que trato de explicar en esta charla que vamos a tener es aquellos documentos y aquellas acciones que yo recomiendo precisamente para tratar de blindar su operación y en caso de que no los tengan en los términos en los que se sugieren, pues simplemente o se vuelva un poco de conciencia, abrir su conciencia para pensar que probablemente algunas de las cosas que diga pudieran sonar un poco exageradas, pero que a lo largo del tiempo, no solamente como funcionario público que fiscalicé el tema de valoración, sino también como abogado de empresa, me he dado cuenta de que las autoridades constantemente están pidiendo los siguientes documentos que vamos a ver. El primer punto que les dije que está un poco invertido, pero lo quiero tratar deliberadamente, es que, como bien saben, y la verdad es muy curioso, y bueno, pues quién mejor si en un ratito mi querido maestro nos podría dar, pues enseñarnos un poco el tema, pero me parece que por lógica el comercio internacional nunca se basó o tiene como una responsabilidad el que se suscriba un contrato de compraventa internacional. Es decir, el dinamismo del comercio exterior pareciera que nunca hizo exigible que tuvieran un contrato. Yo no he encontrado, honestamente, a lo mejor me falta buscar bien, pero no he encontrado un lugar en donde haya la obligatoriedad de parte del comprador y el vendedor y de esta transacción internacional de que existe un contrato. Entonces, este primer contrato lo voy a dejar ahorita así porque lo voy a redondear yo creo que con toda la idea, pero lo que nos dice el artículo 81 del reglamento, que ha estado medio en que si entraba en vigor o no, es que efectivamente debe de haber un contrato. Pero esta situación de lo que debe haber un contrato me parece que no es una obligación, sería como una cuestión deseable de que tengan un contrato. Sería como un primer comentario. El segundo punto que es muy importante, en donde he notado que hay muchos errores por parte de los importadores y más que errores me parece que deliberadamente en algunos casos las empresas pues no son completamente sinceras o no son completamente eh, confiables, porque me ha tocado muchas veces que las empresas, al momento de decirle a la gente aduanal cuál es el Incoterm con el que se está haciendo la operación, que para efectos de valoración aduanera debemos de recordar que dentro del artículo 65 de la ley se refieren que, entre otras cosas, los gastos de transporte forman parte del valor en aduana de las mercancías, por lo tanto se incrementan al valor. Entonces, el Incoterm es muy importante y me parece honestamente que muchas empresas primero no saben exactamente en qué consisten todos los Incoterms, pero fundamentalmente me parece que cuando les dicen que tienen que incrementar el valor y eso, pues realmente le inventan a la gente aduanal para decir que ponga un Incoterm o le dicen a su proveedor que ponga un Incoterm, eh, digamos que les quede más a modo a la operación que están. Pero me gustaría solamente por recordar, a lo mejor en 3 etapas, tenemos un primer Incoterm que es con entrega material de la mercancía en la fábrica, que es Exworks. Tenemos otro Incoterm de los más usados, aunque obviamente ya hay más, pero de los más usados que es puesto en la borda del barco, lo que implica que el vendedor dentro del precio se está obligando a mandarlas al puerto de despacho, hacer los trámites aduaneros correspondientes y subirlo a la borda del barco. Y finalmente tenemos un Incoterm que, repito, hay varios, pero el que también se utiliza mucho, que es el de costo, seguro y flete, CIF,
Y este Incoterm determina que dentro del precio tiene que estar incluido el flete y en su caso los seguros. De tal manera que la determinación del Incoterm es un punto posiblemente de los más importantes en donde la autoridad se detiene a revisar exhaustivamente la operación y trata de preguntarle justo a la empresa de qué manera se hizo la operación y muchas veces caen en errores porque posiblemente están declarando un Incoterm que no sé exactamente cómo están contratando con el vendedor. Esto es, me ha tocado ver con muchos clientes que he auditado que el cliente, la empresa, el proveedor, le entrega en la fábrica, pero ellos ponen un FOB, por ejemplo. Entonces tenemos que entender que todos los gastos que incurrieron desde que sale la mercancía de la fábrica hasta ponerlo en puerto, también tendrían que ser determinados como incrementables porque eso tiene mucho costo. Por ejemplo, últimamente he estado viendo varias operaciones de Vietnam. Vietnam es un país, digamos que es como una pera, perdónenme porque no soy así, pero y, y los, y los puertos más importantes están hacia abajo y cuesta mucho más caro mover la mercancía de las fábricas al puerto que lo que vale el flete marítimo de los puertos de salida de Vietnam hacia cualquier puerto del Pacífico, o sea, de las aduanas mexicanas. Entonces, es muy importante dentro de lo que yo recomiendo que ustedes se den a la tarea de determinar perfectamente cuál es el término de la contratación internacional que están haciendo, porque esto implica que les puedan determinar una omisión de contribuciones. Incluso, ¿por qué no decirlo aquí? Que también dentro de la determinación del Incoterm, pues tenemos que saber que muchas veces los vendedores condicionan las ventas al pago de las regalías, al pago de un canon. Esta situación también es, en términos del artículo 65 de la ley aduanera, también es un incrementable. Y a mí me parece que ese es otro punto que muchas empresas no consideran correctamente para efectos aduaneros, pero sí lo consideran para efectos del impuesto sobre la renta. Lo que hace muy comúnmente el SAT es revisar aquellas empresas que están pagando regalías al extranjero e inmediatamente se fijan qué tipo de Incoterm o si están incrementando el valor en aduana de las mercancías, porque tiene que ser un espejo. Esto es, lo que realmente están pagando, lo que realmente están pagando de regalías o este tipo de un pago adicional que es una condición de venta por parte del proveedor. Esta situación ha sido, sinceramente, poco observada, poco cuidada por parte de las empresas. Me he tocado constantemente con empresas, repito, que sí tienen pago de regalías al extranjero, pero que solamente la reflejan en impuestos sobre la renta, es decir, la pagan y ahí determinan, hacen la retención correspondiente en su caso, pero no se voltean al tema del impuesto general de importación, porque justo esos pagos que se hacen con esa periodicidad, tendrían implícito que por lo menos una vez al año las empresas tuvieran que hacer un pedimento global, un ajuste en el valor en la aduana de las mercancías para pagar ese remanente o esa diferencia que tienen del impuesto general de importación, en su caso del IVA. Entonces, en la determinación del Incoterm, pues me parece que también debe de venir implícito el tema de si hay regalías o no, y que justo estas regalías o todo ese tema deberían de estar incluidas justo en el contrato de compraventa internacional o perfectamente detallado en algún lugar. Y eso me da pauta al punto 3 o al siguiente que tenemos en ese orden. Y lo que yo he notado es que el comercio internacional entre empresas es completamente dinámico, pero muy desordenado. ¿Por qué muy desordenado? Porque, por ejemplo, hay órdenes de compra o pedidos de mercancía, pero no siempre en esta orden de compra se encuentran perfectamente detalladas las mercancías
y lo más importante, no está perfectamente detallado el precio. Esto es, pareciera que el precio está como implícito en la compraventa de la mercancía, en la orden de compra, pero para efectos aduaneros, pues es de vital importancia y de vital necesidad que cuando se haga este tipo de operación, se empiece a documentar desde ese momento cuál va a ser el costo o el precio de las cosas que se están adquiriendo. Cuando se tiene un contrato internacional, posiblemente no sería tan indispensable, pero sí creo que necesario, documentar perfectamente la orden de compra con el precio, señalando la cantidad de mercancía y el tipo de mercancía. ¿Por qué? Porque esto va a ser realmente el acuerdo de voluntades que se va a tener entre los particulares y que va a fijar, desde mi punto de vista realmente, si existe en ese momento ya un precio pagado o por pagar. Esto es, también la ley mexicana, como el acuerdo de valor, nos habla de que el valor en aduana puede ser un precio pactado no pagado, es decir, fiado. Entonces, esto es muy importante. Déjenme utilizar esta palabra tan coloquial como este denominado como fiado. ¿Por qué? Porque afortunadamente la ley, el acuerdo internacional también, dice que basta que los particulares tengan un entendimiento, tengan un acuerdo de voluntades, para que precisamente de ahí surja el valor en aduana de las mercancías, siempre que obviamente no hubiera vinculación y una serie de cosas que en este momento creo que no vienen al caso. Pero creo que lo que no hacen correctamente bien las empresas, y ahí sí me gustaría que me crean que quiero generalizar, porque cuando voy a auditar unas empresas siempre tienen un desastre en esto. Cuando yo les pido que me documenten una operación, me sacan un pedimento, una factura y un estado de cuenta, ¿no? Y desde mi punto de vista, no son elementos suficientes como para determinar de manera concreta y sobre todo para efectos de una auditoría de parte de las autoridades, si efectivamente esa fue la forma en la que se pactó. Porque además hay un punto muy importante que también he notado en las operaciones de las empresas, y es que generalmente las empresas no pagan de forma íntegra el valor que está señalado en una factura, sino que hacen pagos a cuenta de o anticipos, y empieza a haber como un fondo revolvente en donde hay operaciones en donde hay facturas, voy a inventar, de 100 o 200 mil dólares y resulta que le depositaron 500,000 porque dice la empresa que es para pagar un anticipo, está pagando la factura 1, 2 y 3, pero cuando se hacen los depósitos al extranjero, no se tiene la previsión de estar diciendo, oye, pues te estoy depositando 50,000 dólares para pagar la factura A, otros 50,000 para la factura B, otros 100,000 porque te quiero anticipar para que darte un anticipo para que entre a producción el modelo fulano de tal. Esto es, me parece que donde las empresas son muchísimo más vulnerables, y he notado que las autoridades aduaneras les rechazan obviamente las cuestiones de los precios pagados, porque generalmente no les cuadran las cantidades que están pagando contra lo que dice la factura. Me parece que las autoridades fiscalizadoras, específicamente las del SAT, más que de la Agencia Nacional de Aduanas, pues lo hacen a lo mejor con un tema recaudatorio y como para tratar de fincar un crédito fiscal, pero realmente no existe una trazabilidad 100% fidedigna, porque repito, hay una factura que vale 100,000 dólares y resulta que el importador, que el comprador, le manda cantidades por encima de estos montos que hacen suponer, presumir a las autoridades de que puede haber una simulación en el precio, y que esta simulación en el precio haría las veces de que están obviamente subvaluando o tratando de hacer una simulación de actos jurídicos, una simulación en materia de valor, y que justo
esta es la parte donde más he notado por parte de las autoridades que se enfocan en determinar y en mandar a pedir cómo se hicieron los pagos al extranjero. Estos pagos al extranjero, eh, y aquí sí me gustaría confesarme, yo no me dedico a hacer los pagos al extranjero con ninguna de las empresas que asesoro, pero cada vez que les pregunto, pues cada quien tiene una forma distinta. Pero lo más increíble es que no todos los montos que se pagan o que lo mandan una casa de cambio o aquella institución que va a hacer la transferencia al extranjero, no siempre recibe el dinero directamente de la empresa, sino recibe cantidades importantes de otras empresas o recibe cantidades importantes en efectivo. O sea, es increíble cómo es una práctica común llegar con una maleta con dinero para que este tipo de empresas hagan las transferencias al extranjero, lo cual evidentemente es una mala praxis. Obviamente se podría tipificar hasta un tema de lavado de dinero en algún momento, pero lejos de no querer exagerar en la nota, lo que sí me gustaría que se comprendiera es que para que una operación tenga la trazabilidad correcta, pues tendría que salir de una transferencia de las cuentas bancarias de la empresa, justo, ahorita, don Juan, déjeme, ahorita leo su pregunta, denme un minuto nada más. Y aquí lo que me parece muy importante es que determinemos realmente cómo se están haciendo los pagos al extranjero, porque aquí hay una área de oportunidad muy grande para las empresas. Yo pienso, tengo la experiencia, tengo el conocimiento de que muchísimas de las empresas que yo asesoro, este tema lo tienen verdaderamente hecho un desastre. Es decir, no tienen como completamente la manera de demostrar cómo están pagando, y me he topado con un par de empresas que al final de cuentas una buena parte del precio lo termina pagando otra empresa en el extranjero que no sabemos de dónde viene, y ya cuando pregunto, pues obviamente es una empresa hermana o una empresa, pues cuando yo digo hermana, no necesariamente que coincidan en los socios, sino que obviamente pues tienen, digamos, una misma persona o alguien que realmente está siendo el propietario de ambas empresas. Déjenme hacer un paréntesis. Dice, ¿cuál es su opinión con respecto a a las maquinarias de terminar y contar con todos los requisitos que se exigen con la manifestación de valor? Pues mire, don Juan, déjeme primero contestarle de manera muy simple, espero, y después me envuelvo un poco más complejo. Eh, Estoy completamente avergonzado, molesto con todo lo que tiene que ver con las importaciones temporales en nuestro país, porque si bien es cierto, las empresas IMEX son uno de los principales focos de contrabando en México, pues ha sido también por la falta de fiscalización de parte de las autoridades del SAT y obviamente por la permisividad por parte de la Secretaría de Economía, pero que estén pidiéndoles cualquier cantidad de cosas como pago de impuestos, determinación de impuestos, el tema del crédito del IVA, y que estén determinando manifestaciones de valor o cosas cuando por el origen de la propia transformación, evidentemente las mercancías no son vendidas a estas empresas que van a hacer un proceso de producción, pues evidentemente me parece un sinsentido que les pidan una serie de documentos y de acreditamientos cuando ellos no son los propietarios de las mercancías y están, digamos que como una tercera parte entre el comprador y el vendedor o el fabricante que manda a un proceso de transformación, y por lo cual todo este tema que han puesto de candados a todos los programas de fomento, me parece que son una aberración legal y una forma de tratar de estar apretando a empresas en donde no deben, porque además las empresas que se portan mal son las que documentalmente tratan de hacer este tipo de operaciones. Pero sí, yo creo que no se le, o sea, a estas empresas prácticamente a la maquila pura, si me lo permiten decirlo así, a la maquila pura, pues me parece que no le tendrían que pedir absolutamente nada siempre que tenga de forma correcta su control de inventarios de las entradas y salidas de la mercancía que están teniendo. Y obviamente, sin perder de vista y sin salirme del tema, pues todo el procedimiento de mermas que también he notado en varios asuntos que he llevado,
que las empresas tienen un descontrol en el tema de las mermas. No sé, don Juan, si quiere abrir su micrófono, o ya vi que está usted de acuerdo, pero, y gracias por la pregunta, sí creo que es algo completamente absurdo, pero la realidad es que cuando yo les digo a algunos clientes que podemos intentar algún amparo o algún medio de defensa, pues bueno, estas empresas lo que menos quieren son problemas con la autoridad o piensan que van a tener algún acto posterior de fiscalización o que están escondiendo algo, o si lo están escondiendo, pues no se quieren ventilar, entonces como que lo tratan de hacer un poco más, pues tratar de dar un cumplimiento, aunque sea un tema absurdo, ¿no? Bien, el pago al extranjero, entonces, es para servirle. A ver, de Juan Miguel, mucho gusto y gracias. Dice, en una empresa de industrial, la compañía es quien él paga el flete. A ver, espérame, se me cortó. Dice, dice, permítame porque no. Dice, la compañía en Estados Unidos, la holding, es quien paga el flete internacional. Primer pregunta, ¿se debe de incluir el flete como un incrementable? La verdad, sí. En estricto sentido, sí. Pero ojo, eh, no hay incrementables entre países que son fronterizos, ¿no? Entonces, yo le diría así de primera instancia que no le incrementaría nada porque lo está poniendo en una forwarding para cruzar y entonces pues no había mayor tema de flete. Yo creo que no se tendrán que incrementar en estas operaciones el flete, pero esa es mi opinión, don Juan Miguel, y creo que podría ser un poco casuístico. Esa es la pregunta A. Dice la B es, la empresa IMEX, debido a que fue una urgencia en la planta, la holding es quien paga el flete, embarque, tiempo y forma, ¿en qué caso deben incluir el flete como incrementable? Bueno, le vuelvo a repetir, los incrementables en términos de la ley se deben de adicionar al precio en todos los casos, porque eso dice el artículo 65. Es decir, por ministerio de ley hay un incremento en el valor. Pero es diferente, nada más en el ejemplo que usted está poniendo, porque estamos con países que están colindantes y entonces en ese caso habría que cuidar dentro del contrato, pues yo le sugeriría aunque es un poco atípico, pero pues hacer un contrato en donde fuera un FAS o un puesto en la frontera norteamericana para cruzar, y eso sería parte, pues, obviamente, de la factura, de esta factura que debe haber. Como sabe también el tema del método de valor y todo eso, pues es una cuestión también muy etérea en el tema de los IMEX y ya determinado por un criterio del propio SAT que se debe de poner el criterio número 6, que es el último recurso, que no se debería llamar así también, pero así lo conocemos coloquialmente. Entonces, englobando su pregunta, yo creo que no debería de haber fletes en estos casos porque son frontera con frontera, pero si no, debería de ser, yo creo que sí debería de ser incluido en el valor de la mercancía, en la inteligencia de que el valor de la mercancía va a ser para determinar el IGI y en todo caso el IVA, que va a estar pues temporalmente ahí determinado en el anexo 30 ahí con el crédito que tengan las IMEX, si es que lo tienen, y bueno, de esta determinación de cuánta mercancía. Pero desde mi punto de vista, honestamente, es que sí creo que los incrementables forman parte del precio. No sé si dejo con una duda más amplia o si alguien de los compañeros que quiera dar su punto de vista, me encantaría que me ayudaran. ¿No? Si quieren, con toda confianza, ¿eh? Esto es estamos entre amigos y para tratar de compartir el conocimiento. Bien, si no hay más comentarios, muchas gracias por la pregunta. Quiero seguir insistiendo en el tema del pago al extranjero y obviamente de los incrementables que hemos estado digamos que caminando en estos dos puntos. Entendamos por incrementables aquel costo en que tiene que incurrir el importador para trasladar la mercancía a territorio nacional. Y esto evidentemente lo podemos llamar o lo podemos ver en una cuestión del flete, ¿no? Fletes y los seguros que normalmente se pagan.
Donde hay un poco de distorsión y donde ha habido incluso mayor defraudación por parte de las grandes empresas es justo el tema de los cánones o de las regalías. En este punto me gustaría hacer un pequeño gran paréntesis para decirles que en el acuerdo de valor, en el acuerdo internacional que deriva del artículo 7º del GATT, se determina que hay dos organismos que tutelan todo el cumplimiento de las cuestiones de valor. Uno de ellos es el Comité de Valoración Aduanera, que forma parte de la OMC y que básicamente se reúnen los directores de las aduanas de todo el mundo que forman parte de la OMC, y otro órgano especializado, técnico, que se llama justamente Comité Técnico de Valoración, que está auspiciado por la OMA. En este lugar es donde los países mandan las consultas que tienen que ver con ciertas operaciones que hacen las empresas, justo tratando de determinar un criterio homogéneo de las operaciones, y donde se ha detectado que hay mucho mayor complejidad y más, y han opinado más al respecto este Comité Técnico de Valor en sus diversas opiniones, que les recomiendo en alguna ocasión que las busquen por internet, que ya son públicas, antes eran un poco secretas, pero hay estas opiniones consultivas, son muy importantes, y el Comité Técnico de Valor, de lo que más ha determinado opiniones, es de las regalías. Entonces, entendamos que cuando estamos hablando de una gran empresa o de empresas medianas o grandes, casi todas, están vendiendo productos que están con marcas registradas, y que en este caso muchos de los vendedores condicionan la venta del producto a un pago de regalías, y esta sería, digamos, que la condición más importante para que las regalías sean incrementables. Esto es lo que dice la ley, y el acuerdo es que cuando las regalías se establecen como una condición de venta, cuando el que vende condiciona a vender el producto en un precio, pero que haya un pago posterior que se fija normalmente de manera semestral o por las ventas que hay, pues esto es muy importante, muy importante. Doctor, no sé si quería preguntar algo. Es que lo vi con la mano. Ah, gracias, perdón, es que lo vi con la mano levantada. Eh, entonces, este tema de las regalías es muy importante, y he notado con grandes empresas los últimos 3 o 4 años, me han llamado muchos de mis amigos, también colegas, para que les ayude con este tema, porque el SAT ha encontrado, a través, bueno, de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, ha encontrado un gran boquete o una gran beta de actos de fiscalización, precisamente en el tema regalías, y casi en todos han salido favorables. Ahorita le contesto a la licenciada Beatriz, por favor, denme un momentito. Gracias. Entonces, es muy importante que ustedes que están en el comercio exterior, en las empresas como abogado de empresa, siempre se reúnan con el área financiera, con el área contable, que normalmente no son las mismas, para preguntar precisamente si los bienes o productos que están comercializando están sujetos a alguna condición por parte del proveedor. Me ha tocado, sinceramente, que estas regalías hasta se escondan y se pagan de otra manera, ¿no? Se pagan ahí como en lo oscurito, porque sí saben que se tiene que incrementar el precio, pero pues fue un entendimiento. Pero el que no se declaren correctamente estos montos o este tema de regalías, es un tema ya que puede generar obviamente una omisión de contribuciones con un crédito fiscal importante. Y lo más representativo que ustedes deben de saber es que evidentemente las autoridades están auditando por ejercicios fiscales, ¿no? Entonces, me ha tocado empresas que traen estos logotipos de Walt Disney, o que traen o que les dejan imprimir o comercializar las camisetas de fútbol que a todo mundo en México les gusta estar utilizando, y un montón de estas cosas, en donde realmente sí sabían que tenían que pagar las regalías, pero hacían contratos realmente muy oscuros con el ánimo
de no pagarlo o de hacer cosas así, con créditos fiscales para las empresas arriba de 50 o de 80 millones de pesos, por lo menos. Entonces, sí, este tema a mí me parece de la mayor importancia y por eso quería yo platicarlo. Ahora, me está preguntando Betty Torres, ¿qué se puede hacer cuando hay descuentos en las facturas si la aduana no los acepta? Pues mire, lo primero que tendría que hacer, Beatriz, es que esto esté perfectamente documentado. O sea, los descuentos se valen, ¿no? Se llaman bonificaciones, notas de crédito, pero tiene que haber precisamente un documento que pueda acreditar justo esta diferencia en cuanto al precio original de la factura, o preferentemente que la factura ya venga con el descuento aplicado y que esté perfectamente determinado en la factura. Sí se va, cualquier descuento o cualquier valor que esté perfectamente acreditado entre el comprador y el vendedor es aceptado por la legislación. Probablemente no por las autoridades, pero ahí es donde vamos a tener desafortunadamente que entrar a un proceso litigioso en su caso, pero sí es importante. Dice, además de regalías, ¿podría compartirnos de acuerdo a su experiencia algún otro tipo? Bueno, pues mira, los incrementables, por ejemplo, tengo un cliente que tiene un seguro anual para robo, para todo cualquier tipo de desastre que tiene y que por supuesto, por cierto, ahora con este tema de en Acapulco, pues creo que fue de los pocos que tenían todas sus tiendas aseguradas en este tema, ¿no? Entonces, hay seguros globales que tienen las empresas, Alberto, y obviamente cuando se trata o cuando la póliza abarca los siniestros o sea, marítimos o que la mercancía, siempre los incrementables, y qué bueno que está tu pregunta porque como que voy un poco rápido, pero siempre los incrementables son hasta el puerto de destino. Es decir, ya los gastos en que incurra una empresa de la aduana a la bodega o al centro de distribución, pues ya no forman parte de. Pero básicamente quedémonos en fletes, seguros, derechos o regalías, o como se conocen internacionalmente como cánones. Esa sería mi respuesta. Ahora, otro punto que es muy importante, no solamente es cómo se paga al extranjero, sino lo que sí no veo nunca es que haya una confirmación de pagos. Esto es, yo le mando tanto dinero al proveedor, pero no hay un correo electrónico de regreso donde diga, recibí esos $100,000 y los voy a aplicar de esta forma, de acuerdo a tus instrucciones. Esto es, recordemos que yo estoy sugiriendo que al momento de pagar, no solamente se mande el dinero, sino haya una explicación, que se ponga como referencia, te estoy pagando tal factura o tanto de tal factura, pero también recomiendo por parte del proveedor que haya una respuesta confirmando el pago de las mercancías. Esto a mí me parece muy importante. Todos estos puntos sería deseable todo esto que se tuviera en un contrato de compraventa internacional. Y yo ya en los últimos años les he propuesto a varios de mis clientes, y lo hemos hecho así, ya que haya contratos de compraventa. Pero curiosamente, y tengo un cliente reciente que tiene un tema muy importante porque dice que la mercancía que trae varía muchísimo en el precio. No son commodities, pero son mercancías que se venden mucho y que fluctúan muchísimo. Y me dice, oiga, es que yo no puedo hacer un contrato, yo no puedo hacer un contrato de 6 meses o de un año, porque en esos 6 meses puede cambiar 3 veces el precio para arriba o para abajo. Entonces, yo lo que recomiendo es que el contrato prevalezca, pero que se haga alguna cláusula o algún anexo de las fluctuaciones que pueda haber en los precios, porque eso se vale perfectamente. Es posible, incluso es posible, hacer una consulta de valor que no viene en la presentación, en esta hojita, en términos del artículo 78B de la ley aduanera, para justo hacer una consulta que nos van a confirmar cuál es el método de valor que se deba de emplear, pero además, pues eso se trae implícito que haya una confirmación por parte de las autoridades del SAT para que nos validen el precio de las cosas, precisamente porque le estamos enseñando cuál es el contrato que tenemos, cuál es la transacción que vamos a hacer a futuro respecto de valores ciertos. Entonces, pago al extranjero y confirmación de pago incrementables, órdenes de compra y determinación del Incoterm, lo deseable es que estuviera o que formara parte de un contrato.
Pero repito, este contrato, insisto, yo no he encontrado algún lugar donde sea obligatorio. Y si bien es cierto, en el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera habla de un contrato, me parece que no es el instrumento legal correspondiente como para fijar obligaciones a los importadores. Entonces, independientemente de que este artículo ha estado con algunas vacatio legis importantes y con algunas reglas que han prorrogado su entrada en vigor, pero justo porque, si bien es cierto, es deseable el contrato, también lo es de que no es una práctica común que haya contratos entre empresas y que todo se haga al día a día. Ahora, si en el cuerpo del invoice se cita el monto recibido pagado, ¿podría servir de confirmación? Pues yo creo que sí, don Alberto. Yo creo que sí podría ser, pero sí valdría la pena entonces que la factura diga monto pagado o monto parcialmente pagado, como ahora los FDIs que hacemos de pago en parcialidades, pago, o sea, pago en una sola exhibición o pago diferido. O sea, sí valdría la pena que tratemos de entender que la lógica de las autoridades del SAT es que lo que quieren ver es que efectivamente las facturas estén pagadas. Y lo más común en la materia internacional es que las mercancías se den a crédito. Digo lo más común, pero pues, por ejemplo, hay países como la India, en donde prácticamente está vetado el pago a crédito, yo creo que por las malas experiencias que han tenido, y la práctica comercial normal es incluso que ellos te lo venden hasta incluido el flete. Digo, esa es la experiencia que yo tengo. Finalmente, porque me dijeron que esto ya me pasé como un minuto, pero hay tres cosas que deben de tener muchísimo cuidado. Hoja de cálculo, manifestación y COBE son tres documentos que se tienen que llenar por parte del importador con el auxilio del agente aduanal, por supuesto, porque los importadores no van a saber hacerlo, pero vale la pena que recordemos que la multa por llenar mal un COBE es impresionante. Las multas están en 28,000 cada operación de COBE por un mal llenado de este comprobante de valor electrónico. Yo he llevado a muchos juicios asuntos de COBE. La realidad es que he perdido la mayoría. La mayoría de los asuntos por COBE los he perdido porque la tipicidad, digamos, de infracción se cometió y hemos tratado de ir a la corte para decir que es una infracción o una sanción ruinosa, porque recordemos que en el 184 viene también la multa por datos inexactos, y estos datos inexactos, pues es una multa que oscila en los 2,500 pesos. Pero cuando hay ciertos datos inexactos, que son los que forman parte del COBE, pues se multiplica por 10 la infracción y estamos hablando de 29,000 pesos. Hace año y medio, casi 2 años, la AGACE del centro empezó un acto de fiscalización justo para revisar si se había llenado bien el Incoterm y el tema de los incrementables, y empezó a hacer créditos fiscales millonarios porque justo cuando determinaba que estaba mal señalado el Incoterm y se demostraba que estaba mal determinado, evidentemente el COBE se había transmitido incorrectamente la información, y he tenido pues la desfortuna de ver muchos asuntos ya liquidados por parte del SAT de muchos millones de pesos, de empresas muy importantes que, repito, varios de mis colegas me han hecho favor de invitarme a asesorar a estas grandes empresas, y la realidad de las cosas es que la gran mayoría ha optado por pagar las multas y pocas han sido las que se han querido ir a juicios, y en el tema del juicio, pues está, repito, muy cuesta arriba. Yo he ganado muy poquitos asuntos de COBE, honestamente. Es donde digamos que tenemos el récord más bajo en mi práctica, pero justamente porque por más que les queremos explicar a las autoridades que primero que es una multa ruinosa, segunda que muchas veces el error viene de cómo está descrito la factura, y finalmente, si me lo permiten, no abusen de esta declaración en factura de la 318. Hay muchas agencias aduanales que quieren corregir todo con esa declaración en factura, y ahí se cometen algunos errores en cuanto al llenado del COBE. Finalmente, recordemos que las infracciones y sanciones implican una omisión de contribuciones en tema de valor. Esta omisión de contribuciones está sancionada también para los agentes aduanales.
también es un delito, el tema del valor. O sea, las infracciones, como saben, en materia aduanera se han desplegado como delitos. La misma conducta se sanciona 2 veces, se sanciona en el ámbito penal y en el ámbito administrativo. Y finalmente, quiero comentarles con todo respeto, sobre todo por mi querido maestro, todas las personas que me acompañan, la verdad es que me siento muy afortunado de que me invitaran, pero me siento todavía más afortunado de tener a mi maestro enfrente, que para mí fue una guía en este tema. Pero maestro, yo quiero decirles a todos honestamente que aunque no lo parezca y aunque sea una grosería, pero yo he notado que la subvaluación de las empresas se ha vuelto como un deporte nacional. O sea, es una forma en que en que las empresas han entendido o han tratado de prevalecer en el mercado, y que aquellas empresas que no tienen esta práctica de modificación de precios, cuando yo lo he platicado con algunas empresas o empresarios, me dicen es que si no me sacan del mercado. O sea, pareciera que tienen que entrar en esta dinámica porque las autoridades no han logrado detener el fenómeno de la subvaluación, y parece que se está permeando y ya no es la excepción, y me parece que está siendo la forma general. Entonces, pues bueno, quedan 10 minutos, Daniela, me pasé un poquito, 6 minutos más, pero pues no sé si quieren que abramos preguntas. Muchas gracias por sus comentarios, de Ramón Vital, gracias por sus comentarios. Pues me encantaría, si abrimos los micrófonos para intercambiar alguna idea, por favor. Pues no, la verdad es que ya muchas de las preguntas las has contestado, ¿no? Al momento de la presentación. Entonces, en ese sentido, realmente, digo, aquí está nada más, creo que Juan me está Sí, preguntando, Juan le acaba de preguntar una cosa. ajá, Dice, que ¿cuándo sí. entra en vigor? Bueno, obviamente ya está en el proyecto de que la manifestación de valor sea en estos términos. Me parece que ya incluso lo que se está esperando ahí como con la señal de Karen es que los softwares que se están implementando en las agencias aduanales, lo que están haciendo es que ya la están llenando en automático. Cuando se llena el pedimento, se están llenando estas manifestaciones. Entonces, yo creo que en el corto plazo va a ser importante que se hagan. Ahora, recordemos que la manifestación de valor y la hoja de cálculo la suscribe el importador. Entonces, de nada sirve que lo tengamos en electrónico, porque nos vamos a necesitar las fieles y todo este tipo de firmas avanzadas para que nos las presten o se las presten a los agentes aduanales, las empresas. Y creo que ahí va a haber también un tema, ¿no? Hay muchas empresas que están muy confiadas de darles a sus agentes aduanales todas sus firmas y el pago electrónico y todo este tema, pero sí creo que vamos un poco lentos. Pero también, ¿por qué no decirlo? Y lo digo también como con conocimiento de causa, a mí me parece que la manifestación de valor y la hoja de cálculo realmente a veces no sirven para nada. O sea, son documentos llenados por el agente aduanal con un poco de información, no están lo concienzudamente llenado por parte del importador. Me parece que también es papelería o es tramitología que tal vez en el futuro inmediato valdría la pena pensar si no se quita. Muchísimas gracias, Alan. Digo, hay muchas felicitaciones por aquí y bueno, ahora sí le invito al doctor Máximo Carvajal que nos haga algunos comentarios al respecto, por favor. Gracias, Daniela. Bueno, el primer comentario sería felicitar a Balam por su charla tan didáctica, tan extraordinaria y muy bien fundada, desde luego. Sí hay varias cosas que quiero rescatar de la intervención, y es, por ejemplo, eh, la admiración que me causa el, el que Balán establece que no ha encontrado una fórmula que haga obligatoria la suscripción de los contratos de compraventa internacional. Yo creo, y él dijo que ha buscado, pero a lo mejor no buscó en un instrumento internacional de derecho internacional privado, como es la Convención de las Naciones Unidas
sobre contratos de compraventa internacional de mercancías. Es un contrato de 1988 que entró en vigor después de haber cumplido con todo el proceso. Es un, es un tratado internacional suscrito en Viena en 1980 y que en 1988 se cumple con todo el proceso constitucional que tenemos para que el presidente suscriba un tratado y el Senado lo ratifique y se publique en el Diario Oficial de la Federación. Esta convención, desde luego, es obligatoria para nuestro país, es parte de nuestro derecho, como lo son todos los tratados internacionales. En primer lugar, por el 133 de nuestra Constitución y en segundo, por jurisprudencia firme y definitiva que hay de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no me estoy refiriendo a la modificación del artículo primero de la Constitución, porque esos son aquellas convenciones, aquellos tratados internacionales que establecen derechos humanos, desde luego, en la modificación que hubo el 11 de junio del 11 precisamente del 2011. 2011. Entonces, Gracias, maestro. ahí están, Balam, ahí está el principio, pero además es tan obvio que los importadores y exportadores mexicanos tienen que tener seguridad jurídica, y la seguridad jurídica, tanto para ellos como para la otra parte, se las da precisamente el realizar los contratos de compraventa internacionales, donde van a fijar, como en cualquier contrato de materia civil, van a fijar las obligaciones y los derechos que tiene cada una de las partes. Entonces, yo sí sé que multitud de empresas sí tienen contratos internacionales, porque además en ese contrato internacional están sus instrumentos de pago y el financiamiento que les dan los diferentes bancos, empezando por Bancomex, precisamente para pagar las importaciones, las cartas de pago que los bancos regulan, pues están desde luego fundadas en esos convenios internacionales, en esta convención, y también lo que ha hecho la Cámara Internacional de Comercio desde 1923 y después en 1936 y por último en el 2020 a través de los Inconter, esos términos que no son obligatorios, pero que en el momento en que las partes lo señalan en sus contratos de compraventa internacional, adquieren precisamente la obligatoriedad. Y entonces, como tú lo dijiste, y como es cierto, todos los gastos que se realizan en el extranjero hasta que las mercancías tocan el primer terruño nacional, ya sea una aduana fronteriza, ya sea una aduana terrestre, ya sea una aduana aérea, en esos momentos entonces cesa el concepto del valor para los efectos aduaneros, y tenemos ahí también este, esta convención internacional, este tratado internacional que ha venido sufriendo, y te recordarás con toda seguridad de alguna de las charlas en clase, cuando hablamos de los tres sistemas que existieron sobre el valor positivo original del GATT, del artículo 7º, el valor teórico que después lo hace el Consejo de Cooperación Aduanera, ahora la Organización Mundial de Aduanas, el valor teórico, el valor que debe de tener la mercancía, y por último el valor de transacción. Y
mientras en los otros dos valores el Inconter era obligatorio, ahora en el valor de transacción se supone, y así está diseñada el tratado y los artículos de nuestra ley que establecen este sistema de valor de transacción, en este sistema, cuando tú recurres al valor de transacción, que el 90 y tantos% de todas las importaciones se regulan por por esta fórmula, los los tiempos, lugares, cantidades, niveles, solamente se van a aplicar en los procesos secundarios, el de mercancía idéntica, el de mercancía similar, el de precios unitarios, el de valor de reconstrucción o en el último recurso. Ahí es donde se van a aplicar, por ejemplo, los psicoter, pero en el valor normal, en el valor de transacción, se supone que deben de venir todo el concepto de valor y todos los incrementables como lo has manejado hasta que la mercancía llega a su destino, y a partir de ahí ya no se incluye ningún gasto que realice el importador, como el pago de impuestos, el transporte de la aduana, el agente aduanal, los permisos, licencias, etcétera, las estadías, el almacenaje, en fin, todos los gastos hasta tener su mercancía en su poder, en su bodega, en su depósito, etcétera. Entonces, sí hay, desde luego, y además, eh, qué bueno que yo siempre creo que un abogado postulante, un abogado consultor, un abogado asesor, y tú lo haces por tus principios éticos y tus principios de conocimiento, debe orientar bien a su cliente, y la forma en que debe de ser y no tener problema, pues es cumplir con hacer un, una evaluación correcta, en no subvalorar. Además, también ahí a veces en el pecado lleva la penitencia, a veces por quererse ahorrar en el impuesto de importación, sale pagando más en el impuesto Sobre la renta. en el ISR, en el impuesto sobre la renta, y eso no lo Así ven, es. porque al subvaluar estás dándole un valor menor, y después en las ganancias vas a tener un sobrehábitat, y entonces vas a tener que pagar más impuestos sobre la renta. Entonces, este, sí debemos de seguir educando, y lo digo con todo respeto para quienes están en este foro, con todo respeto, debemos de educar a los contribuyentes en que el camino mejor siempre es el camino de la verdad, el camino de no tratar de tener una ganancia ilícita, porque muchas veces al final de cuentas se cobra y sale uno pagando los trastes rotos en forma más cara. Eso serían nada más, y perdón porque me extendí mucho. Bueno, como tú dejas ahí 10 minutos, yo ya los agarré. Este, No, maestro, eh, qué, eh, qué maravilla. Yo le agradezco primero porque me voy a poner a buscar justamente lo de la convención, y le agradezco mucho porque sí, como usted bien señala, a mí me ha tocado grandes empresas, maestro, que no tienen contratos. O sea, son entendimientos que tienen y que justo hemos tenido que ir a hacer cosas. Pero bueno, había una pregunta por aquí que se estaba quedando en el tintero. Me preguntaban de, a ver si la veo muy rápido, de lo del valor en aduana. Lo que preguntaban más bien el tema de las regalías es cómo saben si al principio la regalía está condicionada a las ventas anuales o semestrales. La ley lo que permite es un ajuste anual mediante un pedimento global complementario, es decir, cuando ya saben exactamente cuánto pagaron de regalías, con esa cifra
le hablan a su agente aduanal y les dice que haga el ajuste complementario y obviamente se hace un pedimento por todas las operaciones que se hicieron en el año y eso está perfectamente regulado. Pero sí es muy, muy importante porque efectivamente las regalías normalmente se tasan a ventas futuras, entonces nunca se va a saber exactamente cuánto se tiene que pagar, por eso de ahí la necesidad y lo que contempla la ley de hacer una ampliación. Y luego me están poniendo aquí, le voy a tomar una foto por lo que me están, gracias por sus comentarios, están, maestro, están, dice, la Convención sobre la Compraventa Internacional de la UNCITRAL de don Jorge Barrera Graf. Entonces aquí lo voy a, le estoy sacando una Ahí foto tienes con un el libro de un teléfono. gran mercantilista como fue el maestro Barrera Graf, una eminencia en materia de derecho internacional privado y derecho mercantil. Correcto. Pues bueno, Daniela, no sé si haya más preguntas. Ya nos estamos pasando. Yo encantado, ¿eh? Yo me puedo quedar más tiempo con todo gusto, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Balam. La verdad hay muchas felicitaciones, como has visto aquí, ¿no? Gracias también, doctor, muchas gracias por participar, ¿no? Y sobre todo por alimentar esa es la idea del trueque, ¿no? Que podamos educar, podamos realmente compartir conocimientos para que realmente el comercio exterior sea mejor en México y que tengamos menos errores como tal. Y bueno, pues muchas gracias, doctor Balam, y para eso le queremos dar un reconocimiento virtual de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y hagamos un trueque mencionando este presente reconocimiento al doctor Balam Lamoglia por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Compliance en Valor de la Aduana el día 6 de noviembre del 2023, firmado por el doctor de la Torre y tu servidora. Muchísimas gracias y bueno, pues un aplauso virtual. Gracias por estar aquí